Bueno, aquí estoy con el profesor John Javier Acosta y vamos a hacerle ciertas preguntas acerca de la violencia y la paz en Colombia. Profesor, disculpe, usted me podría responder para usted qué es la violencia y la paz y cuál es la definición que tiene sobre eso aquí en Colombia y relacionarlo por favor con 100 años de soledad. Bueno, hasta antes del Frente Nacional, aquí en Colombia, hay que partir de una cuestión, y es que aquí en Colombia no hemos vivido en paz. Desde la misma llegada de los conquistadores a nuestro país hasta el día de hoy, hemos vivido en una permanente guerra, o sea, nosotros no hemos tenido paz. Primero, el conquistador, para conquistarlo, su guerra con los indígenas, pero incluso antes, la guerra entre los mismos indígenas nuestros, cuando llegaron los conquistadores, encontraron un pueblo desunido, con lenguas diferentes, en fin. Pero después, la guerra de independencia nuestra contra el yugo español, pero después supuestamente ya éramos libres del yugo español, la violencia y la primera guerra entre nosotros mismos sobre si queríamos ser federalistas o centralistas, o sea, una guerra entre los mismos criollos. Fue la primera guerra civil que tuvimos en Colombia. Si queríamos ser federalistas o queríamos ser centralistas, luego nos reconquistan nuevamente los españoles, entonces la guerra reconquista, porque nos encontró dividido, entonces nos reconquista Pablo Morillo, el conquistador, el pacificador lo llamaron, pero realmente era el reconquistador, y después la guerra de la independencia otra vez contra esa reconquista. Luego la sucesiva guerra entre nosotros, entre los criollos otra vez, para ponernos de acuerdo en la forma de gobierno, y eran guerras civiles violentas. Luego la guerra entre los liberales y conservadores, hasta el Frente Nacional. Esa guerra entre liberales y conservadores fue hasta el Frente Nacional. Pero luego ya vino la guerra, ya no entre liberales y conservadores, sino entre la izquierda socialista, comunista, y la derecha colombiana. Es decir, entre el socialismo y el capitalismo en colombiano, si podíamos hablar de capitalismo en Colombia, porque este es un país que no hemos salido completamente del feudalismo, todavía tenemos algunos rasgos feudalistas todavía, pero esencialmente era una guerra diferente, ya no entre liberales y conservadores, sino entre unos socialistas comunistas que habían aprendido la teoría de Marx y habían obviamente potencializado las ganas de hacer la revolución en Colombia, porque ya se había dado el caso cubano, de la revolución cubana, incluso la revolución cubana. Entonces esa fue una revolución también. Luego aparecen los paramilitares, auspiciados, digamos, por algunos sectores del ejército colombiano, pero también por empresarios que se sentían maniatados frente a la guerrilla. Entonces, para defenderse aparecen estos paramilitares, y fue peor el remedio que la enfermedad, porque fueron mucho más violentos que la misma guerrilla. De manera que hemos vivido siempre en una constante guerra. Nosotros aparecen también, o sea, la violencia, ese es el punto de vista político, pero no hay que descartar tampoco la otra violencia, que es la violencia que se denomina como delincuencia común. Digamos, primero la de los ladrones, atracadores comunes, pero además la violencia organizada del narcotráfico, producto de los narcotraficantes que se organizan con bandas bien armadas y bien entrenadas, y eso produce una violencia, que hoy en día en Colombia se llama la PACRIM, que no es más que digamos, el traspaso de los paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en el gobierno de Uribe y que ahora terminaron como PACRIM. Eso también es un tipo de violencia que se vive en Colombia. Ahora, la paz. Se está firmando la paz con estos grupos armados ilegales de izquierda. Ya quedan solamente dos grupos grandes, además los más antiguos, que son las FARC y el ELN, que son los dos grupos más antiguos guerrilleros del país. Los otros grupos hicieron la paz, como el M-19, el EPL, el Quintín-Lame, el Partido Revolucionario y los Trabajadores. Todo eso eran grupos guerrilleros que terminaron desmovilizando y hicieron la paz. Entonces quedaban a partidos políticos. Solamente quedaban estos dos grupos, las FARC y el ELN. Ya la FARC va en un proceso bastante avanzado. Ya creo que no hay marcha atrás. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es un proceso apenas incipiente. Y obviamente el ELN, para poder exigir más en la mesa de negociaciones, está contraatacando y está haciendo una serie de atentados para mostrarse que son fuertes y de esa manera obtener más beneficios en la mesa de negociaciones, obtener más en el proceso de paz. Entonces, eso, digamos, es el proceso de paz. Ahora, equiparado esto un poco con 100 años de soledad, podemos decir que 100 años de soledad narra también esa violencia entre liberales y conservadores. El coronel Aureliano Buendía era un liberal, coronel
liberal que me asemejaba más o menos al abuelo de Gabriel García Márquez, que también fue un combatiente liberal en esa época de la violencia. Entonces el coronel Aureliano Buendía, de alguna manera, representa en algo al abuelo de Gabriel García Márquez, que fue un líder guerrillero del Partido Liberal. Y esas son las guerras que se dieron. El coronel peleó 32 guerras civiles y todas las 32 las perdió, según Cien Años de Soledad, y es una especie de equipararlo como pierde el país. O sea, el país, nadie gana con esta guerra, solamente pierde el país, de manera que de eso se trata el asunto. La otra pregunta es... Sí, mire, le iba a preguntar también, ahora estaba hablando sobre la violencia en el país. Quería preguntarle sobre el proyecto que usted tiene con respecto a la violencia y las víctimas de este conflicto. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría sobre la paz y el proceso de paz, lo que está haciendo la universidad para el proceso de paz. Es una recopilación de los hechos y de los temas que ha abordado la Universidad Autónoma del Caribe en relación al apoyo al proceso de paz que se está implementando en Colombia. Pero además la Universidad Autónoma del Caribe firmó un convenio con el Centro Nacional para las Víctimas, Centro Nacional, no recuerdo ahora el nombre exacto del centro, es el Centro Nacional de Víctimas, ¿verdad? Y firmó la universidad un proyecto, un convenio con ellos. Se están realizando unas investigaciones. La profesora Marta Romero, de Dirección y Producción de Radio y Televisión, el profesor Ricardo Navarro, también Luis Ricardo Navarro, ellos lideran ese proyecto. El profesor Luquete también. El profesor Luquete también está ahí, la profesora Claudia Beltrán también están ahí. Pero en el marco de ese convenio que se firmó la universidad con ellos, hemos traído en la clase de Sociedad y Cultura para la Paz, que es una clase que hay que decir que fuimos, la primera universidad del país que empezó a implementar esta cátedra, esta clase. Y en el convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el nombre es Centro Nacional de Memoria Histórica, en convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, o sea, dentro de ese convenio macro, establecimos también y logramos que ellos nos trajeran unos conferencistas que hacen investigaciones también con las víctimas para que compartieran el resultado de esas experiencias con los estudiantes del curso de Sociedad y Cultura para la Paz. Entonces, eso también se hizo el semestre pasado. Este semestre lo vamos a hacer en unas 2 o 3 oportunidades. El semestre pasado fueron 4 veces que vinieron el año pasado. Este año vamos a decir, hacemos 2 o 3 oportunidades. Eso es interesante porque son investigadores del proceso, investigadores de la violencia, que vienen a compartir los hallazgos y los resultados de su investigación con los estudiantes del curso de Sociedad y Cultura para la Paz. ¿Y en qué sentido, qué hallazgos tratan de encontrar, en qué dirección va las investigaciones que ellos tienen? Bueno, la investigación va encaminada primero a buscar las víctimas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten? Tratar también de sacarlas de ese marasmo en que se encuentran, qué sienten, cómo se pueden reparar, cómo es posible tratar de que ellos hablen con sus victimarios para que al fin haya ese perdón y ese olvido. Entonces ese proceso está en ellos, ese proceso de perdón y olvido, una reconciliación. Una especie de reconciliación, exactamente. Bueno, muchas gracias, profesor John. Con mucho gusto, que Dios lo bendiga.